Dios les bendiga, estimados hermanos. Ya estamos a punto de finalizar el estudio del libro de Santiago, después de varias semanas meditando en él. En esta oportunidad vamos a dar lectura al capítulo 5, versículo número 12 al 15, en el nombre del Señor. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El Señor bendiga la lectura de su palabra. En este momento veremos los juramentos en su primera parte y luego la oración comunitaria, como aquí está proyectado. Santiago, él dice en el versículo número 12, sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no, para que no caigáis en la tentación. El cristiano, hermanos, no necesita jurar para aseverar ninguna verdad. El espíritu del cristiano debe ser íntegro. Cuando quiere decir que sí, el cristiano, su sí es sí. Y cuando quiere decir que no, su no es no. No anda con vueltas, sino es transparente a la vista de los demás, tanto como para los creyentes como para los incrédulos. No anda con ambigüedades. Santiago usa nuevamente las palabras, como ya en otras oportunidades lo ha hecho, del Sermón del Monte. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, para que vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal, dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Los judíos tenían una serie de tipos de formulismo para los juramentos, pero Jesús no los acepta. Jesús rechaza este tipo de formulismo para los juramentos. Ellos usaban estos juramentos para afirmar o fortalecer lo que ellos querían expresar. La gente conocía muy bien los mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no considerará inocente al que use mal su nombre, dice Deuteronomio 5:11. Para mantenerse libre entonces de culpas, los judíos habían establecido una distinción entre juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. Lo que empezaron a hacer los judíos entonces, en reemplazar el nombre divino, lo empezaron a reemplazar por otras cosas. Por ejemplo, empezaron a jurar en vez de Dios, empezaron a jurar por el cielo o por la tierra. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. Entonces los judíos creyeron de que al no usar el nombre divino, pero sí usar cualquier elemento de la tierra, ellos tenían la facultad para poder jurar o jurar por cualquier cosa. Entonces, porque no eran elementos obligatorios, pero está prohibido jurar. Entonces, tanto como Jesús como Santiago dicen, no juréis. Si en una corte legal el acusado, los abogados, el jurado y el juez pudiesen estar seguros de que cada palabra que se dijese fuese absolutamente cierta, entonces el uso del juramento sería superfluo, no sería necesario. Pero dado que los hombres matizan la verdad y falsifican los hechos, en consideración entonces el juramento es necesario. La enseñanza de Jesús reiterada por Santiago, que vuestro sí entonces sea sí y que vuestro no sea no. En otras palabras, debemos ser honestos. En otras palabras, debemos decir la verdad en toda ocasión.
En otras palabras, todo el mundo debe saber de que nosotros somos personas de verdad, personas de palabra, y que la palabra tuya, mi palabra, sea suficiente. No debe ir acompañada por ningún tipo de juramento. Cuando se empezó a perder el valor de la palabra, entonces para los hombres fue necesario hacer una serie de documentos legalizados para enfatizar que lo que decían era verdad. Pero no siempre fue así. Antiguamente, a más de algunos testigos o algún elemento simbólico era suficiente. Hacían pactos los antiguos, incluso se sacaban un zapato mutuamente y eso era suficiente para la compra de un terreno, alguna propiedad o algún pacto que ellos realizaban. Es por ello que la palabra de Dios, más allá de los cambios culturales y de las costumbres, este texto permanece invariable. Este texto es también para nuestros días. Qué importante entonces en la vida encontrarse con personas de palabra que aún por conservar la palabra a veces pierdan, pero la palabra debe estar sobre todas las cosas. Los cristianos entonces no necesitamos emplear el juramento para enfatizar o acompañar nuestras palabras de lo que estamos diciendo es verdad y que tiene plena veracidad. Personalmente, a mí me cuesta aceptar aquellos compromisos que se hacen, pero no se cumplen. Sobre todo de personas que son cristianos y que muchas veces ni siquiera dan una explicación. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, ha quedado esperando a alguien que en alguna ocasión se comprometió a estar o llegar en alguna situación de la vida? ¿Cuántas veces? Cuando muchas veces se pierde la credibilidad, entonces aparece lo que aquí está diciendo Santiago. Aparece el te lo juro. Pero el te lo juro es un hábito que algunos lo tienen y que debe ser desarraigado. Como le decía un niño a otro niño, te lo juro por mi abuelita que se muera. Lo malo que la abuelita ya se había muerto. Y aquí se emplea entonces el uso del juramento para enfatizar una mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad no necesita el uso de expresiones que reafirmen mi verdad o reafirmen mi mentira, pero con el fin de que la otra persona muchas veces crea, nosotros juramos, ya sea verdadero o falso. Lo mejor, según Santiago y Jesús, es decir solamente sí o decir solamente no. Todo lo demás, valga la redundancia, está de más. Y de esta manera evitamos caer en lo que dice Santiago, en la condenación, recordando lo que ya Santiago nos dijo anteriormente en el capítulo 5, versículo 9, que el juez ya está a la puerta. Ahora, del versículo 12, Santiago cambia totalmente de tema. Que el versículo 12, que está ligado a la lengua, no juréis, ahora Santiago, él habla de otra cosa. Él habla del cuidado con el cual nosotros debemos considerarnos los unos a los otros. Recordemos que para Jesús la oración era comunitaria. Para Jesús la oración se realizaba
en la comunidad. La oración para Jesús va dirigida al Padre nuestro, y que este Padre nuestro es Padre de todos. Y así también lo está expresando Santiago. No es una oración individual lo que él está indicando del versículo 13 en adelante. Mire el detalle. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Está el vosotros, comunidad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Fíjese. Confesaos unos a otros. Orad los unos por los otros. Entonces tiene un sentido comunitario. Santiago entonces le habla a un mundo y está vigente para nosotros, un mundo cargado de individualismo, donde la oración comunitaria necesita ser recuperada. Viendo como en primer lugar que la vida en comunidad nos ayuda en todos nuestros estados de ánimo. El versículo número 13 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es cierto que la iglesia somos nosotros. Es cierto que la iglesia está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Pero es tremendamente fundamental el hecho de vivir en comunidad. La epístola de Santiago nos muestra muy claro cuáles eran las pruebas y las aflicciones que la comunidad a cual escribe está pasando por aflicción y dolor. El libro de los Hechos, por ejemplo, nos habla de los primeros cristianos, que ellos tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y cuando se habla de todas las cosas, no se está refiriendo a las cosas materiales, aunque sí, por supuesto. Claro que los tenían en común, porque ellos vendían las cosas, ¿cierto? Y se repartía a cada uno según necesidad. Pero al hablar de todas las cosas, está hablando a todas las cosas de la vida. Los cristianos tenían todas las cosas en común, incluso las dificultades, incluso el dolor, incluso los problemas, incluso la enfermedad. Cuando había alguien pasando enfermedad, no era un problema del individuo, era tomado como un problema de la comunidad. Pablo, debemos recordar que él habla que nosotros somos un cuerpo, como una de sus metáforas favoritas. Pablo habla que nosotros somos una familia, que somos uno en Cristo. Entonces, el sentido de salud y el sentido de comunidad era uno de los valores muy altos en las comunidades judías. Así como mancharse con el anatema contaminaba a toda la comunidad, así también mancharse con el pecado y la enfermedad también contagiaba a toda la comunidad. Entonces, cuando alguien de la comunidad se enfermaba, es como si todos estuviesen enfermos. El propósito entonces de Santiago es afirmar que la oración es en comunidad y que la oración en comunidad da salud, ya sea a través del saludo, ya sea a través de la restauración o el perdón de pecados. Hace tiempo atrás, un varón con un trasfondo católico visitó nuestra congregación. Después, él conversando conmigo, él me decía que una de las cosas que le había llamado mucho la atención y que él admiraba, que cuando vino el instante de pedir oración, él prestó mucha atención a que algunos hermanos pedían oración por hermanos que no estaban presentes y con nombre y apellido, y que incluso se pidió oración por personas de la comunidad, aún informando qué es lo que le estaba pasando.
Lo que a esta persona le llamó mucho la atención es que él decía como si todos supiesen lo que le ocurre al otro. Él dice, es como si todos se conociesen entre ellos. Me llamó mucho la atención el sentido de comunidad que usted tiene. Entonces, él me decía, pero la iglesia donde la cual yo asisto, soy uno más nada más. Dice el pasaje entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, el versículo 14, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En más de una oportunidad he escuchado decir, y a mí me lo han dicho personalmente, estuve enfermo o estuve pasando tal problema y nadie me fue a ver. O nadie me llamó, nadie me fue a visitar. Pero nótese lo que dice Santiago en el versículo 14. Está en la versión 95 dice afligido. En la versión 60 dice enfermo. Bueno, como sea, está alguno enfermo o afligido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. El enfermo o el afligido es el responsable de llamar, porque hay uno que lo sabe todo y solamente es Dios. Él es omnisciente. Los demás no tendrían por qué saber todo lo que nos pasa, a menos que nosotros podamos expresarlo. Entonces, dice, llame. ¿A quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Qué quiere decir Santiago? Que los que están enfermos o en aflicción deben llamar a los adultos mayores. Fíjese que en la iglesia de Jerusalén, los santiagos eran los representantes de los creyentes. O sea, los que ejercían el liderazgo y la supervisión de la congregación. A eso es lo que se está refiriendo Santiago. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé designaron ancianos en la iglesia. Como de la misma manera Pablo le encargó a Tito la tarea de nombrar ancianos en cada población de Creta. O sea, que él le dijo, ¿cuál fue la tarea para Tito? Que designara entonces líderes para la obra, hermanos maduros en la fe. Entonces, ¿qué dice más adelante Santiago? Dice que para que oren por él, ¿cierto? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, fíjese que el énfasis principal recae sobre la oración. El ungir con aceite es un acto secundario. El ungir con aceite no debe ser tomado como un ritual obligatorio en nuestras oraciones. Por lo demás, debemos recordar que en la Biblia hubieron muchos casos de sanidad y de liberación donde nosotros nos vemos que los enfermos o los que fueron liberados de espíritus demonios fueron ungidos con aceite. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que el aceite tiene propiedades curativas, que el aceite refresca, que el aceite alivia, que el aceite es bueno para la piel reseca, para las quemaduras, bueno, etcétera, etcétera, y usted tal vez sabe más que yo. Recordemos también que el samaritano, cuando vino de paso por Jericó, ¿cierto?, encontró al mal herido, él curó sus heridas con aceite. Los discípulos en su primer viaje misionero también, ellos usaron el aceite para poder orar por los enfermos. Marcos, por ejemplo, capítulo 6, versículo 13 dice, ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Ojo, ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Otra cosa, en lo personal, cada líder tiene la libertad de poder usar o no usar aceite.
Y no necesariamente tiene que ungir a un enfermo con aceite. Algunos tienen esta práctica y otros no la tienen. Y ambos están bien. Personalmente, en ocasiones yo la uso, porque también yo veo en el Antiguo Testamento como un acto escritural. Observo. Y de esa manera lo uso como un acto simbólico, donde el aceite se usaba para ungir, para apartar a alguien para un ministerio especial. Y en el caso, por ejemplo, de orar por los enfermos, y cuando se usa el aceite, es que simbólicamente lo que se está haciendo es que la enfermedad es apartada del enfermo que está afectado de ella. Entonces, el énfasis no debe estar en el aceite, el énfasis debe estar en la oración. Ahora, el énfasis tampoco debe estar como si hubo falta de fe, como el enfermo no se sanó, sino que el Señor, en su voluntad, será propicio en sanar o no sanar al enfermo. Pablo mismo, debemos recordar, no fue sanado de su aguijón. Y él mismo, aun cuando oró y se produjeron muchas sanidades a través de él, que Dios lo usó grandemente, sin embargo, él no pudo sanar a uno de sus amigos, a Trófimo, por ejemplo, y él mismo dijo que lo había dejado enfermo en Mileto. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Entonces, el énfasis no está, como dije recién, en el aceite, ni en la fe de aquellos que oran, sino el énfasis está en la oración y en el Señor, que en su voluntad sana o no sana cuando a Él le parece. Y en el nombre del Señor, tampoco es un conjuro ni una fórmula ritualista, sino lo que decimos: en el nombre del Señor, nosotros sometemos todos los resultados a lo que el Señor desee. Jesús mismo oró de esa manera: Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Lucas 22:42. ¿Cuántas veces no hemos recibido nosotros lo que hemos pedido? ¿Cuántas veces usted ha orado y no ha recibido lo que ha pedido? Pero de seguro en esa ocasión escuchamos la voz de Dios como Pablo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y saber esto, hermano, es reconfortante, es un aliciente. La palabra del Señor solamente es un aliciente para nosotros cuando Él dice: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En mi experiencia, he estado en oración y ayuno, usando aceite incluso, orando por enfermos y no han sido sanados. En otras, Dios ha orado al instante, pero todo está en la soberanía de Él. Fíjese que también, hermanos, cuando la palabra del Señor dice que sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados, todo eso ocurre. Hermanos, me ha ocurrido que en ocasiones he tenido que orar por enfermos terminales, con grandes sufrimientos, no solamente para el enfermo, sino también para la familia que le rodea, y que no comprende por qué él no puede descansar o ella no puede descansar. Pero luego de orar por ellos, por los enfermos, sabe que más de alguno ha partido. He tenido esa experiencia y creo, hermano, que también la muerte es parte de la sanidad.
de la cual habla Santiago. ¿Por qué? Estos han descansado, porque han podido perdonar, han pedido perdón, han podido liberarse de su atadura, dejar de luchar y abandonarse a los brazos del Padre. Y para mí este es un acto de sanidad y de liberación, de irse en paz. Esto es sanidad también. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que también hay una sanidad espiritual, no solamente física. ¿Por qué? Porque finalmente, nosotros lo sabemos, esta es la enfermedad más grave que la física, la espiritual. Jesús le dijo primero al paralítico, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, porque eso es lo más grave. Esa es la peor parálisis, los pecados, la sanidad espiritual entonces. Al finalizar la reflexión de esta palabra, entonces, hermanos, les invito a valorar el acto de poder considerarnos los unos a los otros en comunidad. Si usted requiere de oración, como dice el pasaje, llame a los ancianos de la iglesia. Escríbale un WhatsApp si lo tiene pidiendo oración. Hay un WhatsApp semanalmente activo, recibiendo peticiones, como también recibiendo la respuesta a las oraciones de la iglesia. Si está alegre, ¿qué debe hacer? Cantar alabanzas. Y aún vaya más allá, como el salmista en el Salmo 149, versículo 5, que él dice, canten, incluso sobre sus camas. Esto no significa que debemos estar cantando acostados, aunque también se puede, sino significa, aún sobre sus camas, podamos cantar al Señor, incluso cuando estemos en aflicción o enfermedad. Debemos ser más un pueblo que canta y no solamente un pueblo que escucha. Y lo estamos haciendo de esta manera. Hasta aquí llegaremos con la reflexión de Santiago del capítulo número 5, del versículo 12 al 15, enfatizando que la oración se puede hacer en comunidad y necesitamos recuperarla, el hecho maravilloso de poder ministrarnos los unos a los otros. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Sí, Señor, enséñanos a vivir tu palabra. Enséñanos a tener cuidado con nuestras palabras también, Señor, de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Señor, andar siempre en la verdad y no usar otros recursos, medios como el juramento, para, Señor, argumentar de que lo que estamos diciendo es verdad. Te damos gracias también por la palabra de Santiago, que nos exhorta en esta hora de la necesidad de recuperar la oración comunitaria, de que, Señor, de la necesidad de poder ministrar a nuestros hermanos y también dejarnos ministrar por ellos. Señor bendito, entendiendo de que finalmente, Señor, oh Dios mío, todas las cosas están sujetos a tu dominio y voluntad. Señor, tú has permitido en tu gracia que personas sean sanadas a través de nuestra oración en algunas oportunidades y en otras no, porque tú eres soberano. Gracias por tu palabra, mi Señor, y continuamos en la meditación de ella y tal vez en el diálogo familiar después de finalizada la oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente y quedamos meditando en la oración comunitaria.
Amén.